¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar otra vez y ojalá que ahora ya ustedes ya son unos expertos. Les digo expertos porque en realidad el experto no es solamente aquel que construye un edificio, es un arquitecto famoso, ¿no? Expertos en qué, que ya ustedes saben cómo se hace una búsqueda de fuentes de información, los criterios que tenemos que tener para seleccionar a una fuente versus otra fuente, comparar a un autor contra otro autor, a una institución de mayor credibilidad que otra institución, cómo puedo hacer una investigación descriptiva, cómo puedo hacer una exploración, dónde registro mi información, tengo las técnicas, cómo represento mis datos en esquemas, en gráficos, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que tenemos que tener habilidades básicas y habilidades complejas que me ayudan a un pensamiento crítico. Yo ya sé que la observación no es solamente mirar, que tengo que utilizar los sentidos, que yo no puedo comparar si no observo, que no puedo observar y comparar si no posteriormente aprendo a relacionar, a clasificar y finalmente a describir. Que también ya sé que tengo que manejar la habilidad de poder analizar, poder evaluar para poder autorregular. O sea, yo no puedo autorregular si primero no evalúo. O sea, no me evalúo a mí mismo para poder corregir mis defectos o mejorar mis virtudes que tengo, o sea, mis fortalezas o mis debilidades, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros le estemos dedicando este tiempo porque este es el eje clave fundamental que nos va a servir en nuestro proceso de formación profesional. Finalmente, como les decía, vamos a ver el tema 4 que tiene que ver con aquellas actitudes y factores del pensamiento crítico que nosotros debemos de tener. Muy bien, cuando hablamos de las actitudes que favorecen el pensamiento crítico, es que tenemos que tener una apertura mental. O sea, nosotros tenemos que abrir nuestra mente, dejar que entre todo lo que pueda, no cerrarnos realmente. Apertura mental significa abrir la mente, no ser cerrados a una sola fuente de información, tener diversidad de fuentes. A mayor cantidad de fuentes, mayor conocimiento. O sea, una persona no puede tomar una decisión basada en una sola fuente. Por ejemplo, nuestros padres de la patria, los congresistas de la República, tienen que alimentarse de todas las fuentes posibles para tomar una decisión, porque en sus manos está la gobernabilidad de un país. Generar leyes, las mejores leyes, que vayan en beneficio de nuestro país. Por lo tanto, no se pueden hacer las cosas de manera apresurada, ¿no? Entonces, eso es importante. Igual, un gerente de una empresa tiene que tomar decisiones. Si entra al mercado a competir o no, y cómo entra, tiene que tener una apertura mental. De entender que el mercado se mueve todos los días, que cambia constantemente, que hay nuevas herramientas y nuevos instrumentos de competencia, que hay nuevos competidores, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener apertura mental. No nos podemos cerrar en manejar, como decir, yo solamente creo en ello y no en lo otro. Deja que entre a tu mente y después toma la decisión. Cuando ya comparas, estableces semejanzas y diferencias. Y tú puedes decir si esto es mejor o esto es peor, o tomo ambos, o qué tomo de este y qué tomo del otro. O cómo construyo un nuevo conocimiento a partir de lo que comparo. Es importante tu apertura mental. El interés por estar bien informado. Es decir, nosotros siempre tenemos que estar interesados en estar buscando todo lo último que exista. A través de las diferentes fuentes, como ya hemos visto. Pueden ser primarias, pueden ser secundarias, lo que quieran, pero es siempre estar bien informado. Podemos informarnos a través de los libros, a través de las revistas, que son las fuentes hemerográficas, o a través de las fuentes electrónicas. Podemos informarnos de diferentes formas, pero estar siempre con lo último, actualizados. No quedarnos con el conocimiento de hace 20 años atrás. Sabemos que el conocimiento evoluciona, cambia constantemente. Se perfecciona, se modifican las cosas. Entonces, ese interés de querer estar siempre un paso adelante, no un paso detrás. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que tener es la empatía. La empatía en el sentido de poder aceptar, ¿no?, ese criterio de relacionarnos con otras personas, de relacionarnos con los demás, de no rechazar a los demás, ¿no? O sea, tener un aspecto de cómo entender a los demás, aceptar a otro, y sus críticas, como también, ¿no?, las observaciones que nos puedan hacer. Y saber nosotros cómo lograr un mundo, un entorno favorable. Ese coraje intelectual de no chuparse, de no sentirse menos. Yo
como muchos de ustedes vienen de hogares pobres. Yo vengo de un hogar pobre. Yo vengo de un hogar de 14 hermanos, donde nosotros competíamos con mis hermanos, quién le lavaba la olla del arroz a mi madre en el almuerzo, porque la idea de nosotros era quién se comía el concolón, que mi madre era maravilloso, un concolón riquísimo, crocante que hacía. Pero ese coraje intelectual de nosotros, de querer superarnos, ha hecho de que nosotros de ese nivel, donde hemos tenido limitaciones muy fuertes económicamente, y limitaciones de muchas índoles que no las puedo describir ahora, pero es el coraje intelectual de querer siempre estarnos superando. No necesitas, de repente no tienes plata para una cosa, búscala, hay maneras, hay formas. Ustedes no me van a creer de repente a mí, no me conocen todavía, pero yo de ese hogar pobre he tenido la oportunidad, por ejemplo, de aventurar y enfrentarme a personas que también han competido, y gracias a eso yo logré, por ejemplo, irme una beca integral a estudiar Alemania. No hay que chuparse, como dicen ante los demás. Ese coraje que tienes que tener. No lamentarte de la situación que tienes, sino siempre buscar retos. Y el conocimiento es el poder que tiene el ser humano. El conocimiento es poder. Tú puedes tener dinero en cantidad, pero si no tienes conocimiento, de nada te sirve tener dinero. El poder, el conocimiento. Por eso el que tiene conocimiento tiene poder. Es importante ese coraje intelectual. El interés por monitorear el propio pensamiento. Monitorearse es autoevaluarse, autocorregirse, estar constantemente evaluándonos a nosotros mismos para saber cómo andamos, cómo avanzamos, en qué nivel nos encontramos. Y irnos constantemente para poder, ese monitoreo que hacemos de nosotros es lo que nos va a permitir a nosotros siempre avanzar hacia adelante y no hacia atrás. Y la perseverancia intelectual, ser perseverantes. Ya no hay más que decir en perseverancia intelectual, porque ya sabemos, ser perseverante, estar ahí como un chinche, pegado ahí, pegado, dándole, ¿no? Ya ya les he dicho que el conocimiento nos da intelectualidad, y sin ello no somos nada. El hombre es rico cuando tiene conocimiento. Yo estaba viendo ayer un programa de algunas culturas, ¿no? De las zonas del África. Y justamente su perseverancia intelectual en ellos ha hecho de que ellos puedan desarrollar formas de sobrevivencia y supervivencia en ese mundo duro que es África, ¿no? Y en nuestro país podemos tener la perseverancia intelectual, no viene desde ahora, ¿no? Viene desde nuestros antiguos antepasados en el país, desde los pre-incas. Esas culturas que nosotros hemos delegado, esa perseverancia intelectual de mucha gente que ha desarrollado y que sigue desarrollando nuevos conocimientos. Por lo tanto, ya está de más de poder ver esto, como le estoy mencionando, ¿no? Que la perseverancia intelectual ya es la disposición para asistir en la búsqueda de estrategias para lograr la comprensión y la resolución del problema, a pesar de las dificultades y obstáculos que se van presentando. Y esto es importante. Vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dificultades, pero nosotros tenemos que tener esa disposición para insistir en la búsqueda de estrategias para lograr la comprensión y la resolución de los problemas. Si nosotros logramos eso, hemos conseguido muchísimo. Nosotros, para eso, ¿qué tenemos que tener? Factores que inciden en ese pensamiento crítico. ¿Y cuáles son esos factores que inciden en el pensamiento crítico? Es los prejuicios. La opinión previa y tenaz, por lo general, desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Entonces, es importante que nosotros no seamos tan prejuiciados, no tengamos una opinión previa y tenaz, por lo general, desfavorable. No seamos tan negativos. Hay que primero conocer bien las cosas para poder tener un mejor juicio. Por eso hay que tener, el pensamiento crítico me lleva a no ser tan prejuicioso. Hacer un prejuicio, sí, está bien, vale la pena hacerlo, pero que ese prejuicio te dé la certeza de buscar argumentos que favorezcan que tu opinión sea más tenaz, pero una opinión basada en soporte de datos, de hechos, de acontecimientos, de conceptos, etc. Otro aspecto importante son los valores, las características morales que las personas poseemos, que nos impulsan a defender y crecer en dignidad como personas. Es fundamental, ¿no?,
los valores, ¿no? La responsabilidad, la puntualidad son valores importantes. El de reconocer que esta información no es mía, que esta información pertenece a otro. Ese valor es cuando uno recurre a las fuentes electrónicas. Y ahí es donde no se valora. Se miente, se plagia, se estafa uno a mí mismo. Y yo no estoy engañando a mi profesor, me estoy engañando a mí mismo, me estoy estafando a mí mismo, me estoy mintiendo a mí mismo cuando yo presento trabajos plagiados. Y digo, este trabajo es mío. Y me ponen 20. Yo me sentiría, a mí me daría vergüenza. La verdad que me daría vergüenza. Me daría vergüenza que me pongan 20 y sentirme feliz por algo que no es mío. Así me pongan 11, pero es mío. Yo le doy valor, porque es mío, es mi 11. Yo me lo he sacado, me lo he ganado con mi trabajo. Pero no es 20 porque el 20 no es mío. Pero también si tú puedes sacar el 20 con tu esfuerzo, trasnochaste, te esforzaste, te sacrificaste, privaste de muchas cosas, pero con gusto y satisfacción vas a decir, esto es mío. Acordándonos de hace poco nada más en la definición del título nacional del fútbol peruano. Ustedes han visto ahí las emociones de los jugadores del Auris. Me gustó mucho la actitud, por ejemplo, de muchos de ellos, ¿no? Y sobre todo, no quiero mencionar nombres, pero ustedes se acordarán, ¿no? Le dicen el Cuto, Guadalupe, ya lo mencioné, de cómo esa persona expresa al final sus sentimientos, pero sus valores que él tiene, lo han hecho que entregue también, como él y muchos jugadores, ese espíritu a favor de un pueblo que después de 80 años logra un primer campeonato nacional. Entonces, esos son valores, ¿no? Entonces, igual como ellos han luchado, que pudieron haberlo hecho la Alianza. Yo soy aliancista, me pesa pensar de decir esto. Soy aliancista, pero vi en los jugadores de Alianza al final algo que les faltó a ellos, que lo tuvieron, esos valores que tenían los jugadores de Auris, ¿no? Por dentro, ¿no? De querer llegar a algo para entregarle a un pueblo una felicidad, un campeonato nacional. Entonces, igual lo podemos hacer en el estudio, y esos son factores que inciden en tu pensamiento crítico. Entonces, basado en ello, nosotros podemos, ¿no?, poder decir de que con esta unidad, con este tema que hemos terminado de la unidad 2, hemos concluido ya de poder analizar esta unidad, y ustedes ya pueden, al finalizar de escucharme y de haber leído también toda esta unidad de aprendizaje, que ustedes ya se sienten en capacidad de poder desarrollar un pensamiento crítico, que ustedes ya son capaces de poder hacer una búsqueda técnica, profesional, científica de la fuente de información, que tienen criterios, que ya saben cómo registrar esa información que buscamos de las fuentes, ya sea utilizando el registro de información bibliográfica, hemerográfica o electrónica, que cada una de ellas hay que reconocer que tiene un autor, ya sea personas o ya instituciones, que tienen una fecha de publicación, que tienen un título, que tienen una editorial, etcétera, etcétera. También sabemos que podemos nosotros hacer resúmenes, que podemos obtener información textual de esa fuente, que podemos hacer un comentario, que podemos combinar un resumen, un comentario, que podemos también nosotros utilizar el análisis, que podemos hacer observaciones, que podemos comparar, que podemos relacionar. En fin, hemos logrado nosotros al final lograr un trabajo importante, interesante, que nos va a hacer distintos y diferentes como estudiantes y en nuestra vida profesional. Muy agradecido por estar con ustedes y les agradezco mucho su dedicación y su atención a esta unidad que hemos tratado. Nos vemos en la unidad de aprendizaje 3. Bueno, hasta luego.